Hola, mi nombre es Eric García del canal de robótica y electrónica El Profe García y en el video de hoy les voy a contar por qué es importante aprender a programar. Vamos con el video. En mi concepto, aprender a programar es aprender a pensar para decirle al computador qué hacer por ti. Como lo dijo Steve Jobs, el creador de Apple, todos deberían aprender a programar porque los hace más inteligentes. Les voy a dar algunas razones para aprender a programar por si cambiar el mundo no fuera suficiente. Es para todos y para todo, no importa lo que vayas a hacer en el futuro, aprender a programar te va a servir. Vas a aprender que un problema grande y complejo se puede subdividir en pequeños problemas que son mucho más fáciles de solucionar, que al final solucionan el problema grande. Vas a aprender a pensar de una forma estructurada. Va a desarrollar lógica de programación que le va a ayudar en la lógica matemática, en la comprensión de lectura. Cuando estamos construyendo robots, nos ayuda la relación espacial, nos ayuda la creatividad, el diseño. A los niños les ayuda mucho la motricidad fina cuando están construyendo, pelando cables, armando pequeños robots, diseños. Alguien lo decía, programar es resolver un misterio utilizando fórmulas mágicas, usando superpoderes. Eso es lo que hacemos los programadores. Vas a poder diseñar, crear juegos educativos, juegos para ocio, ayudar en la medicina, ayudarle a otras personas en la arquitectura, en el diseño, dibujo, para controlar sus cuentas, sus finanzas, para lo que quieras puedes programar. Yo no lo sabía en un principio, pero programar se trata de algo humanitario, ya que consiste en ayudar a la vida de otras personas utilizando las computadoras. O sea que realmente estás haciendo es una labor humanitaria cuando programas. Y después de que tienes un programa listo, lo compartes, le das un clic en internet y le llegan millones de personas al instante. Realmente estás haciendo humanidad. ¿Por qué se dice que los programadores ayudan a cambiar el mundo? Solo vean el caso de los teléfonos inteligentes, salieron en el 2007, hace 10 años, y no han cambiado el mundo. Ya nadie puede vivir sin un teléfono inteligente. Por ahí se crean lazos de amistad, se unen parejas, se hacen negocios, se revisan las finanzas, los bancos, se compran tiquetes aéreos, se reservan hoteles. Todo lo podemos hacer con nuestro teléfono inteligente. ¿No nos ha cambiado la vida? Si quieres ser un superprogramador de los mejores, vas a tener que concentrarte, estudiar mucho, aprender todo el tiempo. Pero para aprender a programar lo básico, no se necesita sino saber sumar, restar, leer y escribir. No más. Ese es el comienzo para todo. Solo hay que perder el miedo y empezar a hacerlo. Mi pasión por la programación empezó hace muchos años, cuando las computadoras estaban solo en las universidades, no habían computadoras en las casas. Después, como de tercer semestre, tuvimos la oportunidad de entrar a la sala y el profesor nos dijo, enciendan la computadora, era una IBM de estas personales antiguas, que solo se veía en verde y negro. Y el profesor salió un momento y nos dijo, enciéndala. Yo no encontraba por dónde prenderla, le movía todas las palancas. Es más, tenía unas perillas y en esa época los televisores se encendían alando la perilla. Yo la LED no me funcionó, la LED tan fuerte que me quedé con la perilla en la mano. Volví, la coloqué y le dije a la computadora, 1-0 perdiendo, me vas ganando. Luego llegó el profesor y nos enseñó que se prendían por la parte de atrás, como donde está el enchufe. Y después de aprender a manejar el sistema operativo, en esa época era DOS, todo era con texto, nos dijo, sumen 2 números en la computadora. Fácil, yo escribí 4 más 7. La computadora no hizo nada. Dije, falta el igual. Tampoco. Falta darle la flechita esa de reversa, el enter. Tampoco. Y cuando me di cuenta que la computadora no hacía nada, no era capaz ni de sumar, fue cuando el docente nos dijo, es que las computadoras no saben hacer nada por sí solas. Usted es el que le tiene que enseñar, usted le tiene que decir qué hacer a ella. Ellas solo hacen caso. Hacen las tareas muy rápido porque lo procesan rápido, pero no saben hacer nada. Dije, wow, esto es, aquí el que manda soy yo soy el que le digo a ella qué hacer. Haga la prueba, enciendan la computadora, quédense viéndola a los ojos, a ver qué hace la computadora. Nada. Por mucho se pone a hibernar, se duerme. La computadora no sabe qué hacer, solo hace caso. ¿Y cómo hay que darle las órdenes? Programándola, diciéndole qué hacer. Es más, si ella se apaga es porque alguien le dijo a usted que se apagara después de 5 minutos de no hacer nada. Todo es programación. En este momento desarrollamos para los jóvenes una herramienta educativa para aprender a programar muy fácil, de forma divertida, para los estudiantes que se llama Arduino 5. Es el aporte que estamos haciendo para que nuestras sociedades aprendan a programar. No tenemos oportunidad de país de surgir si no invertimos en las nuevas generaciones en ciencia y tecnología. Como personas o como países tenemos 2 opciones en la vida.
programar o ser programados. Gracias. Doy mis agradecimientos a todos los que me ayudan en esta labor educativa y se vinculan haciendo parte de ella. En la descripción del video pueden encontrar las formas de hacerlo, pueden ser un patrocinador oficial a través de Patreon, pueden invitarme a tomar un café a través de PayPal o pueden ayudarme a subtitular los videos en otro idioma. Gracias por toda la ayuda y apoyo que recibo de ustedes. Ardu 5 es una tarjeta educativa para el aprendizaje de programación con Arduino. Fue creada para motivar a estudiantes y entusiastas de la robótica en la programación de forma fácil, rápida y divertida con Arduino. El Ardu 5 originalmente viene en un kit para armar y en la bolsa podemos encontrar el impreso, los componentes electrónicos y adhesivos con el dibujo de Ardu 5 para poder pegar en el impreso. El proceso de ensamblaje es muy fácil de hacer y se suministra el enlace a los videos donde se muestra cómo se hace paso a paso. Lo que se requiere es un cautín y soldadura para poderlo soldar. De esta forma los estudiantes se sienten partícipes del proyecto. Por esto mismo viene de color blanco para que lo puedan decorar como ellos quieran. De igual forma se puede adquirir ya ensamblado con todas las soldaduras hechas al respaldo. Podemos trabajar en 3 niveles de programación. En el nivel intermedio, que se hace con Arduino, se programa en Arduino, que es muy parecido al lenguaje C, con el que posteriormente podemos evolucionar a Java, y se inicia con un programa sencillo que enciende los LED de los ojos, luego que pique un ojo, que haga intermitencia en los ojos, luego mande rayos láser, haga una secuencia lineal en la placa, luego una secuencia circular, luego que cambie de dirección, luego se ve el desvanecimiento para medir intensidad de los puertos análogos, luces de discoteca o estroboscópicas, luces de policía. También se puede programar la fotocelda para que actúe como una entrada y crear una luz automática. Cuando tapo la luz, se encienden los LED. Tapo la luz y se encienden todos los LED. O la podemos utilizar para contar. Tapo una vez, se enciende un LED. Tapo la segunda, se encienden 2 LED. La tercera, la cuarta y volvemos a iniciar. Así podemos empezar a automatizar para contar cuántas cajas o elementos van pasando. De esta forma los estudiantes aprenden de forma divertida y fácil a utilizar el microcontrolador Arduino, aprenden programación utilizando los ciclos if, for, case y while. En el nivel más básico los estudiantes pueden programar con Scratch para Arduino, que trabaja por programación por bloques, que evita los errores de sintaxis en el momento de programar. Con este vamos a lograr que lo que se vaya programando en el computador se vea reflejado sobre Ardu 5. Puedo hacer encender uno de los ojos, el otro, apagarlos, puedo encender los LED de la placa y hacer la programación que yo quiero mucho más fácil. También se pueden hacer secuencias, crear intermitencias y todo lo que queramos con Scratch para Arduino. Este sería el nivel básico. Ya para un nivel más avanzado se conecta un módulo Bluetooth y se enseña a generar aplicaciones en Android para poder controlar a Ardu 5. Derecho. Izquierdo. Todos fuera. Secuencia. También se enseñan a manejar los módulos relé para que al mismo tiempo que van encendiendo los LED de Ardu 5 se vayan encendiendo focos de 110 o 220 voltios. Esto para poder hacer automatización o robótica. Estos proyectos ya son incluso a nivel universitario. Todos los proyectos requieren de un Arduino Uno. También funciona para el Mega o el Leonardo, o se puede adaptar para el Arduino Nano e incluso para un Raspberry Pi. Visite la página dinastiatecnologica.com para que pueda adquirir su kit para ensamblar o su Ardu 5 ya armado y pregunte por las ofertas especiales para colegios.